Me fijo en una mirada que transmite tristeza, en una absenta y en un puro. La Madeleine es una obra que no deja indiferente. Ramón Casas la pintó en París en 1892 y en ella captó la esencia de un momento. Él vivía en Montmartre junto con otros artistas catalanes. Frecuentaban este molino, entonces salón de baile, y fue aquí donde retrató el espíritu de una mujer, de una modelo. En el cuadro, la protagonista bebía por celos y yo lo haré por otro motivo, para ser como ella y entrar así mejor en lo invisible de esta obra. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Si estuviera y anduviera por la tierra y andando llegara hasta París el gran loco de Cervantes, lo primero que vería sería un molino que en lo alto de Montmartre yergue sus astas sobre la nota gris y de seguro que hacia él dirigiría sus pasos en busca de extrañas aventuras. Así empezaban las crónicas escritas por Santiago Rusiñol e ilustradas por Ramón Casas en La Vanguardia. El Moulin de la Galette fue el escenario de las aventuras de estos artistas catalanes en el París de finales del XIX. Y lo es también del cuadro que hoy analizo, La Madeleine, de Ramón Casas. En este mismo molino empiezo el programa. Ahora es un restaurante y queda muy poco del lugar original. Pero hay alguien aquí que conoce la historia del local y que puede explicarme cómo vivían en este barrio hace un siglo. Encuentro al hispanista Eliseu Trench. Fue un antiguo molino, pero ya casi no funcionaba. Después era un baile muy importante y también había un jardín de recreo donde precisamente había unas casas alrededor del jardín donde precisamente fueron a vivir Casas y Rusiñol en el año 1890. Quieren venir a París porque París realmente en aquel momento es la meca del arte, es la capital mundial del arte, y quieren salir de Barcelona para realmente encontrar y conocer lo que es la pintura moderna, la pintura contemporánea que se está gestando en París. Trench destaca también la importancia que tenía para ellos escapar del entorno burgués al que pertenecían. Aquí encontraban lo contrario, un ambiente muy popular y a veces incluso macarra o peligroso. El Moulin de la Galette es un poco el templo de este baile moderno que se inventa en París y que aquí se baila, y realmente que es el French Cancan, que es el baile pues que Toulouse-Lautrec retratará con Valentin Le Désossé y La Goulue en el Moulin Rouge. Un baile espectacular donde las mujeres levantaban la pierna y todo quedaba al aire. Me fijo en este otro molino aún más conocido y donde aún hoy hay espectáculo. Me pregunto qué tienen estos lugares que atraen y atraían tanto. Casas no fue el único que retrató el Moulin de la Galette. Muchos lo pintaron y ha pasado a la historia gracias a Picasso, Renoir o Van Gogh. Pero ¿cómo era el día a día de Casas aquí? Es difícil hablar de la vida de Ramón Casas sin relacionarlo con Miquel Utrillo y Santiago Rusiñol. Es decir, se trata de un trío y tenéis que pensar una cosa, y es que Utrillo es el que introduce todo Casas y Rusiñol en el mundo de Montmartre, tanto del día como de la noche. Y entonces se levantan bastante tarde porque se han pasado la noche un poco de juerga, pintan, después pues bajan, van a ver amigos y por la tarde Rusiñol escribe, Casas luego pinta otra vez, después van a esta academia de la Palette porque practican el dibujo y tal. Y después había otra cosa también muy importante para ellos, es cuando en primavera, cuando venía Le Salon, ¿no? Trabajaban mucho todo el año para exponer sus mejores obras en el salón oficial. Era una oportunidad para ser vistos y valorados. ¿Pero realmente lo fueron? El reconocimiento es relativo, es decir, que van a conseguir exponer en los salones, van a conseguir hacer alguna exposición un poco más tarde, pero realmente pertenece un poco a esta bohemia
artística de Montmartre y de París, que tenés que pensar que había quizá 30.000 pintores en París en aquel tiempo. Entonces, claro, y no son impresionistas, a pesar de que yo creo que han dejado una de las imágenes más características y más bonitas de la vida nocturna y también de la vida cotidiana del Montmartre de finales del siglo XIX. C'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup parlé, toi y moi. Quiero hacer el mismo recorrido que la obra para seguir conociéndola. De París viajó a Barcelona. Allí no pasó desapercibida. Se mostró en la Sala Parés en una exposición conjunta con Rossignol y Clarasó. Mientras unos lo calificaban de inmoral por representar el vicio, otros defendían la modernidad de enseñar la vida tal como es. Lo compró Enric Batlló primero y Josep Sala Ardit después. Y en el 80, este último donó su colección al Museo de Montserrat. Ça, c'est nos premières vacances en Espagne. Le petit garçon qui t'accompagne. Mais j'ai du mal à imaginer, tu vois. Me dirijo al Museo de Montserrat junto a la abadía. Me espera su director, el padre Laplana. Este cuadro siempre ha sido famoso, y entonces cuando hicieron algunas exposiciones sobre modernismo, el señor Sala ya lo dejó, pero lo dejaba siempre en cuentagotas. Pero cuando este cuadro llega ya a una entidad pública como es un museo, entonces es cuando entra en la vida pública. Desde entonces, exposiciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Tokio o Nueva York han permitido que muchos como yo ahora se acerquen a esta mujer. Me pregunto cómo surgió el tema de este cuadro. Un día, eso lo expliqué también en Casas, hubo tiros en el Moulin de la Galette. Estos tiros provenían de Suzanne Baladon, que era la amiga o la que vivía con Miquel Utrillo y que le montaba unos líos impresionantes. Y celosa, salió un día y sacó la pistola del bolso y empezó a tiros y al Utrillo le pasaron casi por la oreja, le rozaron la oreja. Entonces es cuando Casas inventa la escena de celos y la representa en pintura. La historia del cuadro la explican estos ojos. La mirada de Madeleine nos conduce al reflejo de una pareja en el espejo y a partir de ahí, cada uno imagina. Esta mujer te infunde o te comunica sus sentimientos, su soledad, su frustración, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que ves es este puro y esta copa de ajenjo que es para aturdirse y para no ver lo que está viendo. Yo sí quiero ver. De hecho, miro algo que no había visto. El padre Laplana me ha advertido de esta falda inacabada. Y ahora solo veo unas rayas. Casas tuvo que viajar a Barcelona por motivos de salud y el cuadro quedó así. Aunque mucho no debió importarle porque la obra está firmada. Es una de las obras cumbres de Casas. Casas es una persona que hace la figura principalmente, no es un paisajista, principalmente pinta figura. Y dentro de las figuras que pinta, mujeres. Y dentro de las mujeres, esta Madeleine es una de las cumbres. La época de Montmartre, toda ella es culminante, precisamente porque se sentían muy libres, se sentían capaces de todas las aventuras, abiertos a todas las posibilidades que pudieran tener. Tras su etapa en París, Casas vivió aquí. Estoy en pleno Paseo de Gracia, cuna de la burguesía barcelonesa a principios del siglo XX. Su casa es actualmente una tienda de diseño, un lugar maravilloso que me permite conocer mejor al pintor. Casas era de una familia rica, su padre era lo que llamaban un indiano, o sea, una persona que había hecho fortuna en las Américas. Y esto pues hizo que Casas no tuviera que depender del gusto de sus clientes, porque él ya tenía resuelta su vida económica por familia, igual que su amigo Santiago Rossignol, que también era hijo de fabricantes. Sus orígenes estaban aquí y aquí volvieron tras su aventura parisina. Estamos en el Círculo del Liceo. Sigue igual que hace un siglo cuando lo visitaban Casas y otros burgueses. Para revivir ese momento, entrevisto a Francesc Fontbona. Es historiador del arte y especialista en modernismo. Me habla de este movimiento rodeado de pinturas del propio Casas.
El modernismo fue una generación de intelectuales catalanes, no solo artistas, sino también escritores, músicos, que se plantearon seriamente y explícitamente modernizar la cultura catalana. O sea, la pintura anterior a Casas era una pintura muy realista, de un realismo muy detallista, un poco anecdótica, y Casas pues pintaba las cosas mucho más directamente. Consideraba que no era necesario que se pudieran distinguir las fibras del tejido, y él sabía hacerlas como otro, pero tenía aprendida esta lección del impresionismo y la aplicaba. Y en este sentido su modernidad era esta. En una primera fase podemos encontrar cuadros muy impresionistas como esta Plaza de Toros, pero obras así hay muy pocas, ya que con los años Casas modera esta influencia. Dentro de las variaciones que podía presentar el impresionismo, él se acerca más a una pintura no tan de pincelada pequeña, violenta y discontinua, sino una cosa, un impresionismo más conceptual que plástico, digamos. Ellos, tanto Rusiñol como Casas, intentan, por medio de la mirada, llegar al alma que quieren plasmar. Y esto es lo que intentan, que es lo que hacía en aquel momento la pintura, podemos decir que era moderna en la expresión, moderna en el mensaje, pero al mismo tiempo también equilibrada en la forma y en el fondo, de manera que la gente se mirara más el fondo que la forma. Tras la experiencia en Francia, Casas y su amigo Rusiñol ayudaron a Pere Romeu a crear un local similar a Le Chat Noir. Así nació Els Quatre Gats. También fue propietario y director artístico de la revista Pel y Ploma. Sus contemporáneos reconocían su talento y muestra de ello es esta sala llamada la Rotonda del Círculo del Liceo que le encargaron diseñar. Francesc me muestra un lienzo que recuerda sin duda a la obra de la que hablamos. La Madeleine original pues es la pintura de alguien que está entonces como descubriendo su mundo y que está sacando de sí pues toda su creatividad. Y en cambio la de aquí pues es el producto de un pintor consagrado que está aplicando a un encargo sus habilidades. O sea, la diferencia es esta. Además de pintor y retratista, a Casas se le consideraba uno de los mejores cartelistas de su tiempo. Me fijo en esta faceta del autor en una calle de Barcelona. En el cartelismo Casas entra primero porque en aquella época es cuando se generaliza la técnica de la cromolitografía. Sin cromolitografía no hay cartelismo. Y claro, lógicamente un hombre que tiene esta versatilidad como creador, pues también le piden pues este tipo de anuncio. Con estos dibujos ganó concursos, fama y algo de dinero. Esto me hace pensar en el valor económico de su arte, en su precio. ¿Cuánto valdría tener una obra de Casas, por ejemplo, en mi salón? Me acerco a un lugar donde seguro pueden ayudarme. De hecho, hoy subastan un lienzo suyo. 2.500 euros con Virginia. 2.750 euros con Enrique. 3.000 euros con Virginia. A ti, Virginia, gracias. Siguiente lote es el 1466, que es un retrato de Ramón Casas, por un precio de 3.500 euros a cubrir. Es muy habitual que haya obras de Ramón Casas en Vallclis, porque es un artista que aparece frecuentemente en las colecciones, es un artista muy valorado en las colecciones catalanas, por tanto no es nada infrecuente. En la subasta de este mes hay dos casas de distintas épocas. Le pregunto al responsable de pintura de la sala, Enric Carranco, qué precio podría tener el cuadro en el que hoy me fijo. La Madeleine podría costar muchísimo ahora mismo, muchísimo, podría no tener precio, porque es una obra que reúne todas las características de un récord histórico a nivel de mercado del arte. Tiene calidad, tiene historia paralela a la obra, cuándo fue hecha, en qué contexto, y además tiene toda la historia que es el recorrido, una historia añadida que es el recorrido. Se convertiría en una obra icónica para el mercado del arte, con lo que serían muchísimos los potenciales clientes que querrían pujar por ella en una subasta hipotética. 4.250 euros.
4.750 euros en RIF. 4.750, 5.000 euros finalmente con Juan Carlos, 5.500 euros con Enrique, 5.500, 6.000 euros con Juan Carlos. Hasta aquí mi hipotética subasta. Por desgracia era una broma. No puedo comprarme un cuadro así. Muchas gracias. Así que vuelvo al tema. Me han dicho que la Madeleine podría costar más de 1 millón de euros, pero insisten en que en el mercado del arte influyen muchos factores. Por eso, precio y calidad no siempre van de la mano. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué aparece tan poco la cuestión económica cuando hablamos de arte? Hay una visión romántica por parte de algunos historiadores del arte que considera un tabú hablar de dinero, cuando olvidamos que, quizás en el caso de Ramón Casas no, porque era un importante rentista, pero en la mayor parte de ocasiones los artistas pintaban porque tenían o a alguien que les había encargado la obra o un cliente a la expectativa de podérsela comprar en la exposición. Y esto se olvida en muchas ocasiones. Sin dinero no habría arte. Y tampoco existiría este lugar. Es un mundo que desconocía, pero me apasiona estar hoy en esta subasta. Me planteo si estas cantidades de dinero no provocan también el fraude. Pregunto a los responsables de la sala cómo certifican si las obras son auténticas o falsas. Junto a unos dibujos de casas que acaban de recibir, me hablan de certificaciones de autorías. Si hablamos de casas, lo suele hacer este restaurador jubilado, Marçal Barrachina. Le pregunto cómo reconoce una falsificación. Los cuadros es como un poco como la música. La música la oyes y llega un momento que notas un algo. Los cuadros te dicen algo. Y es esto el momento y la calidad y o sea, la grandeza del cuadro, ¿no? Y sobre todo la grandeza del pintor que supo imprimir en aquel cuadro su propia personalidad. Siempre hay aquellos toques, aquella diferencia, aquella sensibilidad distinta, en fin, un montón de cosas estas que justamente en las falsificaciones es muy difícil de conseguir. Él y su mujer, María Rosa Ramoneda, han restaurado pintura catalana durante más de 50 años. Dicen que es la experiencia y no sus conocimientos lo que les da la capacidad de ver lo que para la mayoría es invisible. Ha habido muy buenos falsificadores, pero hay una cosa que les falta, es esto que no se ve, la parte oculta, el cariño. Falsificar un cuadro, el interés que solo tienes es este. En cambio, el hacer un cuadro, lo primero que hace el pintor es que cuando está pintando, está disfrutando, lo está pasando pipa. Casas tenía algo especial. Tenía algo especial, algo que no se puede describir. Era Casas, o sea que no hay que decir más. Y las cosas que no se ven, no es que no se vean, se notan. Barrachina limpió este cuadro en los 80. Estaba en muy buen estado. Me planteo qué se descubre mirando así cerca. En un cuadro de Casas no ves ni lápiz, pintaba y dibujaba a la vez. Desde tan cerca yo no veo nada nuevo, pero siento que esta mirada me pide que me fije en ella. Así que con su permiso, señor Casas, voy en busca de la modelo, porque pintaba con modelos, ¿verdad? Tomo un nuevo camino, me voy de Montserrat pensando en esa chica y en cómo sería pintarla. Yo en trayectos como este suelo dibujar chicas. La mayoría de las veces mis protagonistas también son mujeres. Estas no son reales, las hago rápido gracias a las nuevas tecnologías. He hecho muchas y me gustan todas, pero ellas no tienen nombre y apellido como las que inmortalizó Casas. Encuentro a alguien que ha averiguado quién es la modelo que busco. Miguel Utrillo escribió unas memorias sobre la vida en París de Rossinyol y de Casas y se refirió a las modelos que utilizaban para sus cuadros.
De la única que da el nombre, exceptuando una que dice Nantas, la otra que da nombre y apellido es Madeleine Bois-Guillaume. Sí, esta es Madeleine. Mercedes Palau Ribas es historiadora del arte y ha realizado un estudio sobre esta modelo en el Harry Ramson Center de Austin, Texas. Le pido que empiece por el principio. Ella era de una familia normal, burguesa, que vivía bien, pero tuvo la mala suerte de perder el padre cuando ella tenía solamente 12 años. Se queda a vivir con la madre enferma, y ella se tiene que ganar la vida como sea. Tenía cierta distinción, iba bien vestida, se hacía ella mismo los trajes, sabía bordar y sabía coser muy bien, y el único sitio donde podía encontrar clientes, entre comillas, para que la pintaran era el Moulin de la Galette. Tenía entonces unos 19 años. Es en ese momento cuando conoce a Casas, Rossinyol, Lautrec y tantos otros pintores ilustres que la retratan. Tras sus años de modelo, Madeleine tuvo un hijo con el escritor Édouard Dujardin, pero la relación no funcionó. Se casaría años después con el ilustrador René Lelong y tendrían a Cécile. A partir de entonces, solo hizo de modelo para su marido. De hecho, a su hija solo le explicó que había posado para Toulouse-Lautrec y nunca recordaba nada de su juventud. Y de aquí había un cuadro, pero el cuadro... Parte de lo que sabemos de ella es gracias a más de 2000 cartas que Mercedes pudo analizar gracias a 2 becas. A mí me interesó de ella ese carácter que tiene, esa voluntad de, bueno, primero de sobrevivir, de ser fuerte, una madre coraje, una mujer que tenía unos pequeños estudios, pero que ella desarrolló, escribe las cartas divinamente, no hace faltas apenas, cosa que la mujer en aquella época no tenía una educación muy esmerada. Iba siempre al grano, o sea, era una mujer hecha y derecha, que las había pasado muy mal en su juventud y que tenía ganas de borrar su pasado y vivir o recuperar el tipo de vida que había llevado viviendo su padre y su familia. En Montmartre encuentro a esta chica. Se parece mucho a mi modelo y me acerco para enseñárselo. Casualmente se llama Madelon y le hace gracia lo que le explico. No conocía el cuadro, pero al verlo admite que sí tiene un aire con ella. Casualidades y bromas aparte, mi nueva Madeleine me ayuda a llegar a mi siguiente destino. En el Museo de Montmartre he quedado con alguien que sabe muy bien quién era Madeleine Bois-Guillaume. Es su nieta Marie. Ella sabe poco de la época de modelo de Madeleine. De hecho, fue Mercedes Palau Ribas quien la encontró durante su investigación. Hasta entonces desconocía que su abuela hubiese posado para Casas. Me explica lo que le habían contado. Elle cherchait à travailler, donc elle repassait du linge, elle faisait des choses comme ça. Et puis elle a été remarquée donc, par Toulouse-Lautrec, qui lui a demandé de poser pour lui. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Je crois qu'elle avait une vie finalement assez tourmentée, parce qu'à cette époque-là, faire ce métier-là, c'était un peu mal vu, si on veut dire. Et donc, elle avait un caractère très entier, très dur, et elle a élevé ma mère très strictement, pour justement qu'elle ne tombe pas, elle l'a écartée des choses, si vous voulez, un petit peu, quoi. Entramos en el museo. Hay fotos y pósters del momento en el que su abuela vivía en Montmartre. Le hago una pregunta muy evidente. Il paraît que je lui ressemble beaucoup, d'après ce que m'a dit ma mère, évidemment. Dans notre famille, enfin, de ma grand-mère à ma mère, on a tous les yeux bleu-gris. Donc, voilà. Et par contre, je suis la seule de la famille qui ait les cheveux qui frisent, comme ma grand-mère. Tras saber quién fue, cómo fue su vida e incluso conocer a sus descendientes, creo que hay algo que me puede ayudar a acercarme más a Madeleine. Seré modelo unos minutos. Es poco rato, pero suficiente para sentir algo nuevo.
Nunca me habían mirado tanto y visto tan poco. Este griego llamado Milos no me ve a mí, solo se fija en mis líneas, en mis arrugas. ¿Cómo en mis arrugas? ¿Quién ha escrito esto? En todo caso, ¿se sentirán así todas las modelos? Supongo que cada artista es distinto, pero quiero que sea una de ellas quien me lo explique. Yo creo que en este caso la expresión de ella es que debía tener un diálogo, o por lo menos el pintor le estaba hablando constantemente para conseguir que tuviera la expresión que tiene. En la agencia de Teresa Gimpera hablo con esta modelo, actriz y durante años responsable de una escuela de modelos. Aunque solo posó para un pintor, su abuelo, comparte con Madeleine las dificultades ante la mala fama de este oficio. Cuando empezó, seguía estando mal considerado, aunque ella se convirtió en todo un referente. Recuperan. Medias Rodiflex. Cójame a mí. Ahora tengo 100 páginas dedicadas a usted con todo lo que más le interesa. Y yo he sido la musa de la Gois Divine, por ejemplo, porque es que piensa que yo te estoy hablando de los años 60, cuando España era gris, oscuro, patético. ¿Por qué me convertí en la musa de ellos? Porque todo el mundo quería hacer cosas conmigo, todo el mundo. Musas. En sus orígenes eran divinidades griegas que protegían las ciencias y las artes. Ahora no son diosas, pero casi. Son fuentes de inspiración de pintores, músicos, escritores y tantos otros creadores. Pero tengo claro que no hay modelo ni musa sin artista. Ayuda mucho que te hagan sacar de ti, pues, si quieren la parte erótica, si quieren la parte triste, la parte de actuación, porque ser modelo también es ser actriz, aunque sea una cosa momentánea, ¿no? Siempre damos mucha importancia a las modelos, pero sin embargo yo creo que quien tiene más importancia es el que realiza la obra. Y entonces el pintor, primero, escoger el personaje que a él le iba bien para este cuadro, que es fantástico. Pero yo creo que allí, no sé si él tenía tiempo de pintar y hablar, pero algo pasaba entre ellos. No sabremos nunca cómo fue el momento exacto en el que pintó la Madeleine, pero tengo claro que si Casas no la hubiese retratado con esa fuerza y hubiese captado la potencia de esa mirada entre triste y celosa, hoy no estaría yo aquí probando una absenta. Esta bebida mítica, en muchos lugares prohibida y siempre muy vinculada a artistas, me sirve hoy para brindar por ellos y sobre todo por sus modelos.